Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Humopixel. Estamos en la fase de preproducción de nuestro corto de Pinocho. Partimos de una idea, hicimos un guión, separamos el guión en frases que determinaban la acción y de alguna manera los planos que íbamos a utilizar. Hicimos un dibujo por plano, vimos qué objetos, personajes y escenarios formaban parte de nuestro corto. Preparamos una animática y ahora nos toca calcular un presupuesto con todas estas cosas que hemos planificado para obtener una aceptación por parte del cliente de lo que se va a hacer, cuánto cuesta y en cuánto tiempo lo tendrá. Lo primero que vamos a hacer es la parte de preproducción. Pues como hemos dicho, partíamos de una idea, hemos hecho el guión, la escaleta, el storyboard, el concept, la animática, el presupuesto y la planificación es lo que vamos a ver a continuación. Hay muchas herramientas para utilizarlo, pero voy a utilizar una hoja de cálculo. ¿En qué nos basamos? Un cliente nos ha pedido que realicemos un corto de animación llamado Pinocho. Tenemos que decirle cómo va a ser el corto, cuánto le va a costar y si lo aprueban, cuándo estaría terminado. Por eso es esa parte que estamos haciendo de preproducción. Las premisas que tenemos son que somos autónomos, legales, es decir, que pagamos todas nuestras obligaciones. Y tenemos una habitación o taller donde vamos a realizar estos trabajos. Trabajamos solos y no tenemos a nadie contratado. Hay que responder dos cuestiones, una qué tengo que hacer y cuánto tardo en hacerlas y otra cuánto me cuesta mi hora de trabajo. Para la primera parte vamos a ver qué tareas son las que hay que hacer y para ello pues utilizamos, como he dicho, esta hoja de cálculo en la cual nosotros pues lo que tenemos son celdas. Las celdas están etiquetadas por una letra, que es la columna, y por una fila, que es un número, de manera que esta celda que tengo aquí marcada ahora sería la F1. Dentro de esas celdas podemos poner texto o podemos poner números y además podemos poner fórmulas en las que nombramos a esas celdas utilizando esa nomenclatura. Por ejemplo, en este caso utilizo el producto de F28, que se corresponde a esta cantidad, las horas, D28, que se corresponde a esta cantidad, y C27, que se corresponde con esta cantidad. El producto me saldría automáticamente. La ventaja es que si yo cambio un valor, por ejemplo, pues voy a tardar 8 horas en hacer cada objeto, automáticamente se me recalculan todas las celdas que están relacionadas con ello. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Bueno, pues tenemos el tiempo que tenemos que hacer de nuestra animación es de 60 segundos. Voy a trabajar a 25 fotogramas por segundo y voy a utilizar 4 segundos por plano. Esto es una estimación a priori, puesto que tenemos que de forma rápida darle un presupuesto. Luego, cuando tengamos terminada la preproducción, pues podemos ajustar y decir, oye, pues son menos segundos, son más segundos o lo que corresponda. Ahora mismo, pues nosotros consideramos que tenemos un guión y hemos tardado 3 horas. El total es pues la cantidad de horas que tenemos que hacer multiplicado por la cantidad de guiones que vamos a hacer. ¿Por qué cantidad de guiones? Porque es posible que a lo mejor pues nos diga, oye, tengo una idea, pero no sé qué quiero hacer, y le damos 2-3 versiones de lo que podría ser el proyecto. La escaleta, pues en una hora, separar en planos. Vamos a hacer un croquis de nuestra situación, pues en nuestro proyecto hemos dicho que van a haber 10 objetos y por cada objeto hacemos una ficha que incluye pues el concept, los recursos, una descripción de qué es lo que interviene y más o menos por cada ficha pues tardamos unas 4 horas. Hacemos un modelo de bloques de ese objeto que puede ser pues una cosa sencilla, un cubo con algún grip pencil que le hayamos añadido o un cubo que hayamos editado un poquito con el fin de hacerlo. Aquí lo que se apuntan son las horas de trabajo en caso, pues siendo un profesional, es decir, ya sé hacer cubos, por lo tanto hacer un cubo es una cosa rápida. Monto el cubo, pongo las dimensiones y ya está. No pongo el tiempo que tardo en aprender a hacer, pues poner un material difícil o la búsqueda de información, porque si no, el aprendizaje luego lo puedo marcar a otros proyectos y poner un porcentaje si quiero,
pero no puedo ponerle el total del aprendizaje a un solo proyecto. Personajes vamos a tener dos, en este caso se corresponden al maniquí y a la hada. El caso de la pelota y la botella, que también la animaremos, pues no lo consideramos como personajes. Modelo de bloques igual, ponemos en este caso un poquito más de tiempo, 4 horas por personaje. Los escenarios, pues tendríamos lo mismo, una ficha por cada escenario, tengamos uno, tengamos 2 escenarios y aproximadamente pues unas 4 horas para realizar ese concept y esa ficha de lo que va a aparecer. El modelo de bloques pues es colocar esos objetos que hemos hecho antes y esos personajes dentro de nuestro escenario para ver la relación, el del aspecto que tienen y que todo esté proporcionado. Luego consideramos que tenemos 15 planos. ¿Por qué 15 planos y no 16 o 18? Bueno, pues si lo hacemos y lo especificamos o lo calculamos y lo hacemos directamente, pues podemos poner, oye, pues no son 18, son 20. Pero una estimación de aproximada es que vamos a tener 4 segundos por plano, tenemos 60 segundos, eso nos da 15 fotogramas. Si una vez que hayamos hecho la animática comprobamos que tenemos más planos, pues vendríamos aquí, diríamos pues 16 y automáticamente se nos recalcularía todas las partes. Cuando tenemos hecho la escaleta, pues ahí podemos saber claramente cuánto hay que hacer. Dentro de cada plano vamos a hacer un dibujo de storyboard. Si van a ser más o es posible que el cliente no esté de acuerdo cuando lo presentemos y tengamos que hacer nuevo, pues vamos cambiando esta cantidad y calculamos que bueno, pues en un cuarto de hora tendríamos que tener el boceto. Más de 1 minuto o 2 por boceto ya es mucho, pero bueno, aquí estamos tirando un poquito por lo alto. La animática pues consiste en montar la cámara, montar ese croquis que hemos hecho con respecto a ese storyboard y pues aunque hemos calculado que se tardan 10 minutos, pero bueno, habrá unas más complicadas y otras menos complicadas. Le hemos puesto 1 hora. Luego hay que hacer el render. El render vamos a suponer que hacemos una primera visión, no nos gusta, volvemos a repetirlo por lo menos otras 2 veces más. Aquí he puesto que calculamos 2 minutos por fotograma, de manera que pues nos salen 150 horas. 150 horas que necesitamos para hacer todos los renders a 2 minutos por render. Lo he puesto aparte porque en principio pues sería horas de ordenador en el cual no estamos trabajando. Y por alguna manera pues vamos a calcularlo aparte, por además podemos utilizar una granja e ir haciendo en paralelo mientras que estamos haciendo un plano, podemos estar renderizando otro plano. Luego hay que hacer un montaje con todos los fotogramas que hemos sacado, con su vídeo y pues le ponemos unas 8 horas. Y la documentación que hay que preparar, pues unas 4 horas llevaría el terminar la documentación con toda la información que estamos preparando. Con todo esto, pues nos saldría que tendríamos unas 108,75 horas. ¿Cuántas horas al día vamos a trabajar? Pues bueno, pues si estamos en una jornada de empresa laboral podrían ser 8 horas o 7,5 horas. Bueno, dependiendo de las horas que le hagamos al día, pues así nos sale una distribución. Nosotros que estamos estudiando, pues nuestras asignaturas le corresponden 4,5 horas al día. Pues bueno, pues con esas 4,5 horas necesitaríamos unos 25 días para acabar, un mes. En un mes tendríamos que ser capaces de haber hecho toda esta documentación y presentársela al cliente para que nos dé el visto bueno junto con el importe y el tiempo. Es decir, vamos a tardar 25 días, podemos ponerle alguno más por si acaso hay algún percance, pero más o menos sabemos que en un mes tendría la preproducción, o sea, le podríamos dar el presupuesto. Habría que buscarlo porque en principio pues para 60 segundos puede ser mucho tiempo. También es verdad que si lo hacemos así de detallado, pues tenemos mucho avanzado y ya el cliente pues está viendo que se está trabajando y no es una pérdida de tiempo. Luego vamos a calcular cuánto tardaríamos en hacer la producción. En este momento, como ya sabremos cuánto, calcularemos ahora el coste y sabremos cuánto vale, le podremos decir al cliente esto es lo que se va a hacer, cuesta tanto, voy a tardar tanto y
para darle este documento que hemos hecho al cliente, pues nos tiene que pagar algo, para evitar que se lo demos, se vaya con la otra persona, se lo haga por otro precio y nosotros nos quedemos con todo este trabajo de un mes sin cobrar. En la parte de producción pues tenemos los mismos 10 objetos, en la misma cantidad de objetos, pero ahora lo que hay que hacer es un modelado pues correcto, serían pues 4 horas por objeto, un texturizado, le ponemos 1 hora. Estos son promedios, es decir que habrán objetos que pues como la esfera pues será una cosa muy rápida, pero otros más complicados como puede ser el sofá pues tardaré un poquito más. De los personajes pues pasa lo mismo. Tengo que hacer el modelado, tengo que hacer el texturizado y además tengo que hacer el pesado. El pesado es colocarle el esqueleto, decirle cuál es la relación entre el hueso y la malla para poder deformarla cuando lo mueva y tiene que estar perfectamente pesado para que cuando haga la animación en cada plano pues funcione correctamente y no tenga que perder el tiempo y aumentarlo. Si tengo también un escenario, pues colocar los modelos nuevos que hemos hecho e iluminar pues mejor el escenario. Por cada plano pues tendremos que hacer la animación de los elementos que intervienen o que se mueven en cada plano. Tendremos que iluminar cada plano pues algunos detalles que tengan con respecto a la iluminación general que ya tendría en la parte de escenario. Y tendríamos que calcular el render. En este caso el render, como es un sistema ya más realista donde utilizaremos trazado de rayos, el tiempo que se tarda por cada fotograma pues puede estar entre 20 minutos o 60 minutos o 120 minutos. Al final necesitaríamos para hacer el render 3 copias por si acaso alguna falla o el cliente no está de acuerdo, pues necesitaríamos unos 4.500 horas. Evidentemente un ordenador pues necesitaría muchos días para cubrir esas 4.500 horas. Es por lo que sale interesante tener una granja de render. El montaje, aunque ya lo tenemos hecho, es posible que haya que retocar algo del sonido, mejorar alguna cosilla. Bueno, pues ahí tenemos 16 horas. Y la documentación, unas 8 horas. Como ya digo, esto pues es variable y lo podemos ir ajustando conforme vayamos trabajando para poder saber si nos estamos pasando de tiempo o no llegamos. Para ver la planificación, porque claro, esas 733 horas pues nos hacen 160 días, pues entre 30 pues nos hace unos 5 meses de trabajo, 6 meses. Nosotros para poder, bueno, pues una forma de planificar las horas pues es utilizando esta parte de la hoja de cálculo donde tenemos pues una serie de días, ¿vale? 45 días. En los que, bueno, pues nosotros planificamos cuánto vamos a trabajar. Si queremos pues saber, aquí son 162 días y aquí son 24, pues al final son 180. 180 dividido entre 20, porque serían 20 días al mes. 4 por 5, 20, sí. Serían 9 meses. Vale, pues ¿cómo organizamos esto? Pues yo aquí lo que he hecho ha sido en cada columna he sumado las horas que trabajamos en el día 1. En este caso pues he puesto 7 horas, pero si trabajo 4 horas y media pues estoy trabajando 3 horas de más, horas extras. Puedo controlar cuánto me estoy pasando al día. Si algún día pues tengo más tiempo, pues a lo mejor le puedo dedicar más y otro menos. Al final pues voy planificando las horas. Lo que hago es ir colocando, pues a ver, si aquí hemos dicho que el guión voy a tardar 3 horas y he puesto 2, pues quiere decir que me falta 1 hora para hacerlo. Pues yo tendría que poner aquí 3 horas, le dedico un día. O puedo dedicarle 2 horas un día, o 1 hora un día, otra hora otro día y otra hora otro día. Y así digo, bueno, pues hago una primera escaleta y aquí tardo pues 0,25, 0,25, 0,25 y 0,25, puesto que hasta que no termine el guión pues tengo que terminar esto. Y aquí pues bueno, como estamos en el mismo día, cuando acabe esta tarea, esta parte, pues puedo empezar a trabajar en la escaleta. Además, ya que bueno, pues lo primero antes de hacer los croquis de los objetos, pues a lo mejor
me interesa hacer la parte de del Concierge, de la ficha del Concierge. Pues antes de eso, de la ficha del Concierge, vamos a hacer el storyboard, ¿vale? Y entonces el storyboard, sé que tengo 15, pues voy haciendo, una vez que he terminado el guión, pues empiezo a hacer los planos. Pues 0,25, pues vamos a poner aquí que me dedico a 3,75, que son las horas que tengo. Al poner 3,75, aquí me salen más horas porque aquí a la derecha he puesto las horas que le voy a hacer aquí. Vale, pues aquí lo que me dice ahora mismo de los 3,75 es que me faltan 3 horas para terminar el trabajo, 3,75 horas, que las voy a emplear aquí. Vale, pues entonces quiere decir que en este día llevo trabajado 4 horas y aquí puedo hacer el storyboard y terminar el storyboard. Cuando estoy en el storyboard, pues puedo hacer una pequeña montaje de la animática o del montaje que estoy haciendo de las 8 horas. Pues le voy a dedicar 1 hora a colocar todo ese storyboard para ver cómo queda. Y de esta manera pues vamos rellenando. Si está a 0 quiere decir que está terminado. Si está en negativo, que me faltan horas para hacerlo. Pues evidentemente pues digo, oye, pues mira, aquí tengo tiempo de las 4 horas que tenía que dedicarle, pues empiezo a trabajar con, por ejemplo, 3 horas para dedicarle a hacer Concierge. Vale, pues con esto ya tendríamos qué es lo que tengo que hacer y cómo puedo planificarlo a lo largo del año, del tiempo que tengo que hacer. Si esto es un poquito, puede ser engorroso, pero puede ser fácil, es una herramienta que es disponible. Hay otras herramientas que te facilitan todo este elemento, te dicen las tareas, cuál empieza antes, cuál empieza después. Hay toda una profesión para poder planificar y poder calcular los trabajos. Como una empresa grande donde yo digo, pues esto de aquí que son 10 objetos, pues lo puedo hacer una sola persona y necesito 10 días, o lo puedo hacer 10 personas y en un día lo tengo resuelto. Es donde vamos a empezar a trabajar y ver, oye, pues me interesa aplicar todas estas horas, o me interesa bajármelo de internet, o me interesa, en fin, lo que corresponda, con el fin de cumplir los plazos que me dé el cliente. Porque yo puedo decir que voy a tardar 9 meses, pero el cliente lo necesita en 6. Pues necesito acortar los tiempos de alguna manera. La cuestión es cuánto cuesta esto. Es decir, cómo me sale rentable si yo hago el concept porque tardo 4 horas en hacer cada concept o cada ficha, o me interesa bajarme un modelo que me cuesta 200 euros. Pues necesito saber cuánto cuesta mi hora. Para ello, pues vamos a ver cómo calculamos el coste de nuestra hora de trabajo. Nosotros consideramos que estamos, pues un año son 365 días, un mes suele tener 160 horas de trabajo y en general el año está estipulado que haya unas 1700 horas de trabajo. A 7 horas y media u 8 horas, dependiendo del convenio o de cómo establezcamos, horas al día, nos salen 226 días que corresponden con unos 10 meses y poco. Tened en cuenta que tenemos Navidad y Semana Santa, pues serían unas 2 semanas, más el verano que serían 4. Al final pues serían las vacaciones más las fiestas que tengamos, pues nos da un aproximado de 10,6 meses. Con estos datos nosotros decimos, bueno, ¿cuánto queremos cobrar? Nosotros podemos decir, oye, pues yo quiero un salario bruto, por así decirlo, de 1.500 euros. De estos 1.500 euros tú tienes que pagar un 30% de IRPF. Es decir que si tú tienes un salario, un 30% de IRPF, ese salario de 1.500 pues se te queda en esto multiplicado por paréntesis 1 menos en un 70% de salario, es decir que cobrarías 1.000 euros. Si tú dices, no, bueno, yo quiero cobrar 1.500, pues tengo que subirlo pues, a 2.000 euros para cobrar unos 1.400. Al año nosotros decimos, bueno, ¿cómo calculo el año? Pues multiplicar por 12. Bueno, por 12 o por 14, porque querremos tener una paga extra en Navidad y en verano. Pues si queremos una paga extra, pues hay que multiplicar por 14. En algunos trabajos lo que hacen, en lugar de darte una paga extra, te prorratean
esa paga en todos los meses. Y en lugar de cobrar 2.000, cobras 2.000, pues en este caso serían pues esta cantidad dividida por 12. Te dicen, oye, te voy a pagar 2.333 euros porque vas a trabajar 2 meses y te prorrateo esas vacaciones que no te voy a pagar. A la empresa, como empresa, nosotros tenemos que pagarle a Hacienda un 40% de ese salario. Es decir, que si nosotros costamos a la empresa 28.000 euros, es decir, nosotros tenemos una empresa en la cual nosotros somos los únicos trabajadores, el único trabajador. Entonces la empresa tiene que pagar por nosotros 11.200, que es un 40% correspondiente a la seguridad social. Esto es lo que va luego para la caja de las pensiones. Esto es lo que nosotros, pues como personal, costamos a la empresa, pues unos 39.200 euros. Si dividimos entre las 1.700 horas que tenemos de trabajo al año, pues nos sale que costamos a la empresa 23,06. De esos 23,06, nosotros lo que estamos cobrando realmente son 16,47 la hora. Es decir, que la hora nuestra de trabajo sería 16,47. Pero a la empresa le cuesta 23. Pero claro, la empresa no solo somos nosotros, es decir, nosotros tenemos una serie de gastos que todos los meses, por que salga el sol, tenemos que pagar. En este caso, pues hay que pagar un alquiler del local, pues unos 600 por 12 meses, podemos encontrar más barato, podemos encontrar nuestra habitación de nuestra casa, pero si estamos trabajando en nuestra casa, Hacienda nos va a decir, vale, tú has dedicado un trozo de tu casa y también tienes que pagar por ello, por lo tanto tienes que delimitar claramente qué espacio y cuántos metros estás dedicado a tu local y cuánto le alquilas. Y le tienes que pagar a la familia que vive allí por el alquiler de eso y a pagarle a Hacienda porque la familia está ganando un dinero y tú pues te das cuenta de ese alquiler. Bueno, considerando unos 600 euros por 12 meses, pues serían unos 7.200 al año. Estos cálculos es al año, de los gastos que tenemos. La electricidad podemos considerar unos 200 euros al mes. Electricidad, agua se paga muy poquita. Portería a lo mejor hace falta. En fin, los gastos que hay de electricidad, gas y agua. Hay que pagar un seguro. Nuevamente pues sería unos 200, 250 al año. Hay que pagar la asesoría, es decir, las cuentas que tenemos que hacer, pues las podemos llevar nosotros, pero implicaría pues perder horas de trabajo de producción y saber de contabilidad y no equivocarnos, porque si nos equivocamos y presentamos mal las cuentas, pues Hacienda nos pone una multa. Entonces, que lo lleve un asesor, pues a veces nos va a ahorrar, en cuanto nos eviten una multa, pues ya hemos sacado beneficios de esa asesoría. Unos 50 euros al mes, puede ser que sean más ahora, en fin, encontrar una. Internet, necesitamos internet, tal y como está la sociedad ahora mismo, y bueno, unos 50 euros, podríamos llegar a 150, dependiendo de la velocidad que tengamos de internet y de la necesidad que tengamos de transmitir cosas por la web. Luego, pues podemos considerar que hay otros 200 euros pues de papel, no lo sé, cosas que tengamos, incluso pues eso, si tenemos un cuarto de baño, pues hay que comprar las cosas. Si tenemos una pequeña cocinita para tomar algo, pues hay que ponerlo ahí. Es decir, todo ese tipo de cosas pues intervendrían en otros gastos que no entramos a detallar. Pues tendríamos otros 200 euros, serían unos 2.400. Al final al año pues serían unos 13.400 euros al año. Esto si lo dividimos por 12, pues nos sale 1.116 euros que habría que pagar todos los meses, aparte de los 2.000 euros que hay que pagar al trabajador, en este caso. Si nosotros consideramos que, bueno, y cada 3 meses hay que pagar la Hacienda, pues el IVA y los impuestos de seguridad social y todo eso. Por lo tanto, bueno, pues con esto tenemos que el total de gastos que tenemos en nuestra empresa al mes, bueno, el total de gastos sería 52.600, unos 4.300 al mes. Esto es si trabajamos todas las horas, 2.700 horas,
bueno, trabajemos o no trabajemos nos cuesta esto, pero ¿cuánto cuesta la hora nuestra de trabajo? Bueno, si trabajamos al 100%, pues nos costaría una cantidad, pero lo normal es que, bueno, pues tengas que buscar trabajo, tengas que buscar el trabajo y pierdas un día buscando clientes para que cuando se acabe este trabajo, pues puedas hacer otro y dedicarte a otro. Te puedes poner malo, con lo cual al final, entre unas cosas y otras, pues puedes mejor que trabajes un 60%, un 70%, en fin, dependiendo de cómo estés de salud o de las cosas que tengáis que hacer. Al final serían 1190 horas reales de trabajo y lo que nos lleva a que nos costaría unos 44,20 euros la hora. Podemos poner un beneficio de esos beneficios que vamos a sacar, es decir, cobrar un poquito más por si acaso pues hay algún percance, hay alguna cosa. De esos beneficios el 30% hay que pagárselo a Hacienda por lo que ganas. Y luego hay que poner un 21% de IVA. Por lo tanto, al final te sale que la hora sale, pues en este caso con estos cálculos, un 58,83 euros la hora. Eso implica que si nosotros trabajamos 841 horas que teníamos de la parte de tareas, tanto estas 108 como estas 733, pues nos salen 49.000 euros. Y el render, que hemos calculado lo mismo, pero que en el caso, en lugar de cobrar a 58 euros, cobramos a lo que cuesta un ordenador, y para ello pues nos sale 2051. ¿Por qué 0,44 por ordenador? Bueno, pues el ordenador te puede costar unos 3.000 euros, pero Hacienda te dice, no, usted lo tiene que, es como si lo comprara y en 4 años. Tú no me puedes decir que el ordenador te va a durar 4 años, tú no me puedes decir que te cuesta 1.700 al año. Y el resto se considera una inversión. Es decir, tienes que buscar este dinero antes de poner la empresa para poder pagar esta inversión. Igual que si tienes que actualizar o adecuar el edificio, pues tendrías que pagar pues unos 6.000 euros a lo mejor pues para arreglar, poner los enchufes, poner la internet, poner una serie de cosas que nada más que lo pagas y que amortizas, en este caso por ser obra, en 10 años. Es decir, que tú de esto solo puedes decir que te ha costado 600 euros. El resto pues lo tienes que pagar al año siguiente y al año siguiente. Por lo tanto necesitas una liquidez de dinero para poder ir afrontando todo esto. Que bien se pide un préstamo o te dan una ayuda. Y entonces, bueno, pues como podéis ver, el coste que tiene el ordenador es de 0,44 euros. Si yo en lugar de... Si yo pongo un ordenador de 2.000 euros, me cuesta 0,29, con lo cual ya he bajado el precio. Pero si pongo uno de 3.000, pues he subido casi 15 céntimos. Eso quiere decir que si yo con un ordenador más potente consigo trabajar o tener menos tiempo que esperar al ordenador, pues una hora que yo espero me cuesta 60 euros, mientras que una hora que el ordenador está parado me cuesta 0,44 euros. Por lo tanto, sale más rentable tener un buen ordenador, aunque necesite una inversión mayor al principio, pero va a hacer que mi coste general, porque tengo que emplear menos horas al hacer el trabajo, pues sea más rentable. Y bueno, pues esto es todo. Con esto pues damos terminada esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo. Ánimo y que la fuerza os acompañe.